99. Desde el estudio B de Ibero 90.9, esto es Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. El escritor estadounidense Leonard Michaels murió en 2003 a los 70 años, dejando una sustanciosa obra compuesta por cuentos, ensayos, novelas y diarios. Aunque Michaels es uno de los grandes escritores norteamericanos del siglo XX y fue admirado por escritores de la talla de Philip Roth o Saul Bellow, aún es poco conocido en nuestro país. Afortunadamente, en 2014, la UNAM publicó Escribir sobre mí, 5 ensayos, de Leonard Michaels, traducido por el poeta, ensayista y traductor Hernán Bravo Varela. Una colección de reflexiones que, ante la actual popularización de las llamadas literaturas del yo, resulta relevante para pensar el género. Julio González, ensayista y editor de la revista Nexos, se ha dedicado a pensar el ensayo y ha criticado el ensimismamiento de aquellas escrituras triviales, de mínima inmersión psicológica y que se sustentan únicamente en la enunciación narcisista del yo, sin mayor proyección al otro. Escrituras que, más que construir un yo en el acto de la escritura o en el espacio entre las palabras, simplemente prefieren firmar el texto en cada esquina de la página. Bienvenidos, Hernán y Julio. Hernán, para quienes no conocen a Michaels, ¿podrías contarnos brevemente quién fue y sobre todo cómo fue tu acercamiento a este autor? Fue muy fortuito porque cuando viví en Washington, D.C., que trabajaba en labores diplomáticas relacionadas con cultura, el fin de semana se convirtió, por supuesto, en el oasis del pequeño burócrata y me iba a una librería. Politics and Prose tiene un anaquel absolutamente extraordinario de novedades, joyas perdidas, perdurables, y entre ellas estaban los ensayos de Leonard Michaels, que aquí tengo precisamente en mis manos. Ustedes no lo ven, pero es una edición preciosa. Sí, una edición preciosa y ya toda torcida y en fin, subrayada hasta y anotada hasta no más poder. Y de inmediato su mirada fresca, cautivadora, en la que mezcla elementos autobiográficos muy a lo que hace Philip Lopate, el creador de la etiqueta ensayo personal, pero con una relajación muy particular del miembro reflexivo que forma una parte cardinal del texto ensayístico. Como muy buen narrador, Michaels entiende que hay una parte en la que los ensayos tienen que operar, administrar y también darse a la tarea de metabolizar la experiencia narrativa y autobiográfica para convertirla o desdoblarla en pensamiento. Pensamiento, por supuesto, centrífugo, que se la pasa yéndose por las ramas, pero que obedece a un principio estrictamente narrativo y autobiográfico. Y eso me jaló durísimo y de inmediato empecé a traducir los ensayos que después se convertirían en este hermoso libro de la colección Pequeños Grandes Ensayos de la UNAM. Pero sigue siendo, por desgracia, como tú lo dijiste, un autor absolutamente desconocido en español. Y en Estados Unidos, por desgracia, a Michaels también se le lee poco. A pesar de que, como tú dijiste, Saul Bellow o la propia Susan Sontag o el propio Philip Lopate hablaron maravillas de Michaels, ¿no? Julio, tú encuentras en este libro de Michaels, Escribir sobre mí, una identificación del tipo de ensayo que a ti te gusta. ¿Por qué? ¿Qué condiciones de forma o fondo, o como dice Michaels, de lo superficial y lo superfacial, son las que te convocan de este tipo de ensayos? Quiero empezar diciendo que agradezco mucho que Hernán haya traducido este libro y agradezco mucho a la fortuna porque en realidad yo me topé con el libro de una manera bastante casual, como hurgando en una librería de la UNAM, como ya estos libros de saldos o de liquidaciones, y me llamó mucho la atención Escribir sobre mí, 5 ensayos. Ya desde ahí algo me convocó del título porque dije, bueno, voy a darle un chance, porque todo ensayo, a fin de cuentas, es hablar de uno mismo, y creo que desde ahí empiezo ya con mi diatriba contra el ensayo personal. Porque la cosa que yo encuentro en Michaels es que él hace precisamente esto que dice Hernán. Metaboliza como sus impresiones, sus experiencias, sus ideas y les da una forma que no tiene que ver tanto con mostrarse desnudo ante un público, sino con mostrar solo una parte de su cuerpo. A mí lo que me gusta del ensayo es como si nos reflejáramos en una ventana. Es decir, sí se ve nuestro reflejo tenue, pero nos permite ver lo que hay afuera. Nuestro reflejo es lo que nos da como la excusa para hablar de otras cosas, de todo lo que se ve afuera de la ventana.
Y que es un reflejo además fragmentario, ¿no? No es el reflejo de un espejo que me regresa de manera mimética lo que ya veo, lo que ya sé y lo que además todo el mundo puede ver de alguna manera, obviedades, ¿no? Mi tema con el ensayo personal es que se vuelve una forma bastante ególatra, bastante narcisista de mostrarse al mundo, como si fuésemos la última novedad o el ejemplar más acabado del ser humano en todas sus partes. Y creo que lo que me gustó de este libro de Michaels es que más bien él usa de excusa ciertos momentos de su vida, ciertas cosas que ve, que experimenta, que oye, que lee, etc., para hablar de otras cosas. Y creo que ese es el giro de todo buen ensayo, como uno empieza por un lado y termina en donde no te imaginabas. De Montaigne para acá es eso, no otra cosa, no es ni un tratado ni es un manual, es como decía Hernán, un andar por las ramas, un pasear, Es reflexión en el sentido físico del término, ¿no? El cambio del giro de la luz de dirección, de empezar de un punto A que no termina solo en un punto B, sino que direcciona a un punto C, aún afuera. Exactamente, entonces creo que, para decirlo rápido y mal, ayer estaba releyendo como la definición que hace Wiriart de ensayo, que me gusta mucho porque aunque creo que ninguna definición es definitiva, Iriart dice, el chiste del ensayo es no aburrir. Y creo que lo que yo noto en los ensayos personales contemporáneos es eso. En cuanto llego al yo, ya me aburrí. Ya me perdieron. ¿Qué opinión te merece esto, Hernán? Y sobre todo me gustaría saber, primero, ¿cómo fue tu proceso de traducir a Leonard Michaels, su ensayo en particular? Porque ya mencionaste lo extraordinario narrador que es. Pero ¿cómo fue la labor de traducción? Y también si estás de acuerdo con este aburrimiento y este tedio que puede generar el yo. Completamente de acuerdo con lo que dice Julio. Y sobre todo el ensayo personal desde que empezó a ponerse de moda, es decir, desde que empezó a malentenderse, parece que tiene una visión absolutamente estrecha y formulaica. Presento una anécdota A, es casi como si estuviéramos hablando de un rondó, ¿no? Presento el tema tiene un ligerísimo avisoramiento de una idea que termina convertida en un falso aforismo, yo diría que en un soporismo, porque en general son habitualmente tediosos. La anécdota nunca termina por entrañar un proceso de pensamiento caótico que puede y debería resolverse con una buena prosa que además permite, entre otras cosas, el ejercicio de una impecabilidad estilística y al mismo tiempo el desarrollo de un sistema personal de pensamiento que por cierto es antisistémico por naturaleza. El problema que yo veo con muchos de los ensayos personales tiene que ver exactamente con para qué fue hecho el ensayo. El problema es que últimamente es el depositario, es más bien como la tumba, es la fosa común de las anécdotas que no llegaron a ser cuentos o que no llegaron a ser crónicas. Y entonces, ¿dónde lo meto? Pues en el ensayo. Perfecto, ahí cabe. Y cabe sin necesariamente hacer un proceso de transformación que implique que eso es un pensamiento osmótico, vivo, placentario y que nunca quiere resolverse ni definirse de una manera total. Y el problema es que estamos teniendo una producción absolutamente disparada y disparatada de textos que saben a dónde quieren llegar. Y yo desconfío mucho de esos ensayos, ¿no? Y el problema a lo que llega es que la estrategia nunca es fascinante y el resultado, evidentemente, por estar bajo el principio del cálculo, tampoco lo es. Entonces, sabemos a dónde van a llegar la mayoría de esos ensayos y es una tristeza porque realmente adivinamos bien. Quiero recuperar muchas de las cosas que han dicho, ¿no? Justo pensando en esta definición de Reyes de que el ensayo es el centauro de los géneros, que es justo lo que acabas de decir, ¿no? Es decir, es el género que bien viene, que es antisistemático porque bien viene muchas naturalezas, lo cual no significa que puedas meter lo que sea a la licuadora y convertir un problema de género en un problema de estantería, ¿no? Que es un poco ese, no sé qué hacer con esto, entonces, pues no sé, mételo por acá, ¿no? Como el non-fiction de las estanterías estadounidenses, por ejemplo. Pero justo creo que el ensayo tiene, digo, me podrán decir si están de acuerdo o no, pero me viene esta idea a raíz de lo que acabas de decir, de que sabes a dónde vas a llegar, ¿no? Que el ensayo tiene más una condición de verbo que de sustantivo. O sea, ensayar es el acto de pensar, ¿no? Es el acto de examinar el propio pensamiento a través de la escritura. Aunque Julio decía ninguna definición es definitiva y estoy totalmente de acuerdo. Hay un par de definiciones que para esta conversación recordaba. Está, por supuesto, la más conocida de Montaigne, de sus ensayos de 1580, donde dice ya, lo que yo escribo es puramente un ensayo de mis facultades naturales. Y dice, contienen estos ensayos mis fantasías, por las cuales intento dar a conocer no de las cosas, sino de mí mismo. Y yo creo que esa es la frase que más mal se ha malinterpretado jamás, que es como si solamente fuera este ejercicio de ensimismamiento, cuando Montaigne no está diciéndolo absolutamente eso.
hay una división que hace, me parece de una forma impecable, la que a mi gusto también es una de las grandes ensayistas personales que yo conozca mexicana, Teresa González Arce, que radica en Guadalajara. Y en La mala memoria, que es un libro espléndido, publicado por la Universidad Autónoma de Querétaro, dice o habla un poco sobre el carácter egoísta del ensayo, pero aliándolo un poco a la definición que en inglés tiene el término egotistical, que es muy distinto a lo que nosotros solemos amparar bajo el paraguas de una palabra tan ominosa como egoísta. Me parece que esa definición o esa distinción sí alcanza a lo que estamos viendo en el proceso de ensayo. Un buen ensayo personal siempre ilumina sin estorbar las propias luces y las propias facultades del lector. Nunca te indica exactamente a dónde ir, sino que es más, digamos, una sugerencia del GPS del pensamiento. Ujú. Y por el otro lado también no confunde los términos. La persona no tiene necesariamente que tener una escritura autista para generar un ensayo personal. El ensayo personal se recupera y se descubre al mundo, también con sus fallas lógicas, con sus fallas sistemáticas, no pretende hacer filosofía. Entonces, bueno, creo que son distinciones que vale la pena hacer. Claro, justo Ortega tiene esta frase que habla de esa honestidad que tiene el ensayo. Honestidad ante la duda, ante la certeza, ¿no? Que es, el ensayo es la ciencia menos la prueba explícita. Y entonces hay algo de eso, de mostrarte el proceso sin llegar a la conclusión definitiva, justo para que el ensayo no se vuelva un yo, sino esté abierto a un tú y a un montón de otras cosas. Virginia Woolf tiene uno de estos magníficos ensayos en esta colección que se llamaba The Common Reader, como el lector común, y se llama El arte del ensayo. Y ahí en algún lugar Virginia Woolf dice como ¿por qué hoy se escriben más ensayos que nunca? Y se empieza a hacer como este mismo tipo de preguntas. ¿Es porque es un cajón desastre donde cabe todo? ¿Es porque es lo que es más fácil de escribir más que la novela? ¿Como necesita menos inspiración que el poema? Dice no. Dice, creo que si hoy hay una proliferación de ensayos es porque algunas personas no han entendido en realidad lo que es el ensayo. Hay un montón de falsos ensayos circulando Sí. por ahí. Y ella dice algo que a mí me llamó mucho la atención. Dice como, quizá no podamos definir con claridad qué es, pero creo que sí podemos saber qué no es el ensayo. Y creo que esa distinción es lo que ya se perdió. Todo lo que no encuentra lugar, como dice Hernán, en su prosa novelística o narrativa, lo vuelven ensayo. Todo lo que quieren medio narrar, medio decir, medio pensar en el poema, pero que no logra un ritmo, se vuelve ensayo. Una cosa es pensar el ensayo, como dice, creo, Liliana Weinberg, o no me acuerdo si está citando a alguien más, ¿no? Como un habitáculo a la deriva. Es decir, es un género que no tiene residencia fija. Pero eso es pensar el ensayo, en primer lugar, como encuentro y como exploración, ¿no? Volvemos a lo mismo, no estamos hablando de lo que decía Julio, de vertir lo que veo en el espejo en la página y listo. Tiene que haber duda, tiene que haber deriva, justamente. No es una exploración. La duda, eso que dices, Val, es en efecto, y además es así de forma sistemática. Claro, digamos, la exploración y el poner en papel el pensamiento forzosamente implica límite, que eso es lo que se ha perdido un montón, ¿no? Implica límite de mí, en primer lugar, límite de lo que puedo explorar, límite también de lo que puede ser dicho, ¿no? Leía la introducción, el prólogo, perdón, que hiciste al libro de Michaels, y dices que Michaels es además particularmente bueno en el arte de narrar lo inenarrable. Y en ocasiones disfrazar eso de textos autobiográficos o muy personales, ¿no? Que es distinto de simplemente mostrarte la fotografía. Y es una literatura que parte, como toda literatura, de la singularidad, pero para proyectarse como línea de fuga a otro lado, ¿no? Pensaba yo en Annie Ernaux, otra escritora francesa que hace extraordinariamente bien escribir algo personal sin que sea algo privado, ¿no? O nada más. Y ella dice, ¿no? Yo no hago autoficción, sino hago autosociobiografía, ¿no? Wow. Que más allá del término nos guste o no, Sí. pues lo que ofrece es la propia vida como muestra de todas las vidas, ¿no? Una posibilidad desde lo propio de universalizar una experiencia. Y esa es un poco la diferencia de cuando lees un ensayo pedestre que solamente habla de hoy fui otra vez a la Fundación de las Letras Mexicanas y me aburrí muchísimo, ¿no? O sea, En realidad, este tipo de ensayos que critica con lujosa severidad mi querido Julio, y creo que de forma muy lúcida también, creo que tiene que ver en específico con que esos ensayos son todo menos personales. Son ensayos impersonales en el sentido más estricto de la palabra, porque todos tenemos un bagaje común y recurrente y concurrente de experiencias. Confiarnos en la generalidad de esas experiencias
le quita el adjetivo personal a esos ensayos y le pone necesariamente pues un prefijo odioso, que es el im, pero parece que esta negación también vale para este tipo de ensayos que no creen en realidad que lo que ocurre con la anécdota y su desdoblamiento en pensamiento puro y duro, tránsfuga, como tú dijiste, tangencial, si no creen que eso es la parte que verdaderamente es la personal, pues estamos perdidos. No sé si les ocurrió a ustedes, pero yo llegó un momento en el que estaba enloquecida de leer ensayos personales durante la pandemia. Era la epítome de esto, ¿no? Porque todos teníamos exactamente la misma experiencia, donde no encontraba, digamos, una manera de expresión propia. Entonces leías 3000 veces lo horrible que era estar encerrado en tu casa, cómo te dabas cuenta de lo que hacían los vecinos. O sea, yo caí en eso, ¿no? Pero era lo mismo todo el rato. Y eso es un poco partir de que nuestras experiencias comunes o bien son tan singulares que vale la pena contarlas, o bien son tan compartidas que de todos modos también, a la forma en la que sea, hay que contarlas igual. Recordé, en la mañana estaba hojeando un libro de Antonio del Toro que se llama Por Ahora y tiene un aforismo maravilloso que me recuerda a todo esto, que dice: qué maravilla no ser Narciso, hundir la cara en el río y refrescarse viendo fluir el agua sin el rostro, la levedad de ver al mundo y de verse, solo de vez en cuando y de paso. Creo que eso es lo más duro del ensayo personal, que tenemos una pléyade de narcisos y narcisas encantados con sí mismo y que además tienen la osadía de, desde su pequeño púlpito, dictar qué es lo bueno, qué es lo malo, qué hay que hacer, qué no. Son todos moralistas, pero bastante reaccionarios, porque el ensayo personal les sirve de vehículo para dictaminar, para juzgar y para poner en orden al mundo, haciendo pequeña política desde la literatura. Y eso es precisamente lo contrario a hacer literatura. Lo dice Michaels en uno de sus ensayos. La literatura es transformación, y por eso apunta a Kafka. Dice, o sea, todo el tema de Kafka es que hay una transformación interna que es progresiva y que es rara. No sabemos hacia dónde va. Solo con el desdoblamiento de las páginas y las páginas notamos que está ocurriendo algo. Y eso es lo que tendría que pasarnos al leer el ensayo, sea del tipo que sea. Y por eso hay ensayistas de todo tipo: Susan Sontag, Elizabeth Hardwick, Cynthia Ozick. Es decir, cada uno es distinto porque tiene un universo personal, pero en todos hay transformación. El problema también tiene que ver con no entender el ensayo como, y sobre todo el ensayo personal, como una ficción especulativa. O sea, es una ficción en el sentido de que el ensayista es un personaje creado específicamente para la labor de un pensamiento contingente y que no volverá a repetirse en las mismas claves en las que se va a desarrollar dentro de la propia cuadrícula de la escritura de ese momento en particular que lo vio nacer. Entonces, si no tendemos a observar esas claves, pues el ensayo evidentemente tenderá a lanzar juicios, por ejemplo, cuando los grandes ensayos son en realidad las pruebas de la confirmación de que hay que suspender el juicio. No deberíamos estarlo pensando como el reservorio de los juicios, sino todo lo contrario. Para eso está el tratado y para eso están otro tipo de géneros que sí aspiran a dictaminar asuntos. Si hiciéramos ensayos filosóficos, por supuesto que también estaríamos ahí, ¿no? Pero estamos hablando del ensayo personal y del ensayo informal, ¿no? Entonces no deberíamos de ninguna manera aspirar a ser esos creadores del juicio final, definitivo. Creo que ese es uno de los puntos del ensayo, esto que dices, Hernán, porque vuelvo a Iriart, él dice como al norte el ensayo colinda con el tratado y al sur con el aforismo. Y creo que lo interesante del ensayo es que es equidistante de todos los géneros. Y sí tiene razón Reyes, pero más que centauro yo diría es un monstruo. Devora un poco de todos y transforma eso en otra cosa. Por ejemplo, Wilde, en sus Intentions, tiene La decadencia de la mentira, que es en realidad un diálogo casi teatral, ¿no? Y que es extraordinario. Y sigue siendo un ensayo. O sea, eso es lo fantástico, que puede adquirir todos los matices, las formas, puede tener personajes, puede tener diálogos, pero sigue siendo ensayo. Y que además me encanta lo que dices del monstruo, nada más como para ir cerrando, que es como la etimología de monstruo viene de monstrare, ¿no? O sea, el monstruo que funciona es el monstruo que está vacío, ¿no? El coco que no te dicen cómo es, sino que tú te imaginas, porque en ese monstrare está el reflejo de lo que tú verdaderamente temes, ¿no? Entonces un buen ensayo te refleja lo que tú verdaderamente necesitas, sin acotar a certezas, ¿no? Sin este yo supremo que te viene a dictaminar y a hacer tratados con forma de ensayos.
Que por último me gustaría, ya han aventado muchas recomendaciones, pero quería una última, y es preguntarles si tienen algún ensayo o unos ensayos, o incluso un ensayista en el que confíen así de manera vehemente, que sea su talismán de buró al que siempre vuelvan. Voy a intentarlo. Yo diría que El Manual del Distraído, de Alejandro Rossi, es el libro que a mí me habría encantado escribir. Y es un libro al que siempre vuelvo. Me parece que Rossi precisamente toca todas las formas posibles. No, está exagerando. Toca muchas de las formas posibles de hacer ensayo. ¿Tú, Hernán? Híjole, es que yo sí querría mencionar a un montón de autoras y autores, pero a ver, los ensayos cogidos de Elizabeth Hardwick, que están en la New York Public Library, que son de veras una joya. Además se tiene que traducir ya, porque es un must total. Ojalá que Navona, que le ha publicado buena parte de la narrativa Hardwick, lo saque, ¿no? Los 3 libros de Julio Torri completos, o sea, ensayos y poemas, en fin, de las nuevas ensayistas yo diría Laura Sofía Rivero y Elisa Corona Aguilar, que me parecen extraordinarias. Dios tiene tripas, de Laura Sofía Rivero, que está publicado por el Fondo de Cultura Económica en la colección de Tierra Adentro, y de Elisa Corona Aguilar 2 libros, el Desfile Circular, que es un libro sobre el circo, que lo publicó el Estado de México, porque obtuvo el premio Sor Juana Inés de la Cruz, y tiene otro que me parece que se llama, ahorita no lo recuerdo, Doctor Vértigo, pero es sobre su vértigo y es un libro extraordinario. O sea, me parecen grandes ensayos personales. Y Alberca Vacía de Isabel Zapata. Hernán Bravo Varela es poeta, ensayista y traductor. Y Julio González es editor en la revista Nexos y es ensayista. Pueden consultar lo que ambos han escrito en la revista en www.nexos.com.mx/control de cambios. Muchas gracias por escuchar Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. El guión de este episodio es de Melissa Casab y Valeria Villalobos. La producción es de Roxana Aguilar y Daniel Maldonado. La postproducción es de Aldebarán Abraham. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.